El lago sin nombre. Había un pequeño pueblo llamado Villanueva, enclavado entre montañas y rodeado de espesos bosques. El pueblo parecía sacado de un cuento, con sus casas de piedra, caminos empedrados y una iglesia antigua que se alzaba en el centro. Los habitantes de Villanueva llevaban una vida tranquila, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Sin embargo, había un lugar que todos evitaban, el lago sin nombre. El lago, situado a las afueras del pueblo, estaba rodeado de una niebla perpetua que nunca se disipaba. Las aguas eran oscuras, tan negras que no se podía ver el fondo, y ni los animales ni las personas se atrevían a acercarse. Según la leyenda, el lago había sido testigo de terribles tragedias a lo largo de los siglos, y su nombre verdadero había sido olvidado por el tiempo, reemplazado por un silencio ominoso. Era mediados de otoño cuando un grupo de jóvenes, intrigados por las historias del lago, decidieron investigar. Andrés, el más curioso y valiente del grupo, convenció a sus amigos de que no había nada de qué temer. Solo son cuentos para asustar a los niños, decía, aunque en el fondo sentía un nudo en el estómago. Esa noche, Andrés, Sara, Manuel y Julia se adentraron en el bosque, guiados por la luz de la luna y armados con linternas y un viejo mapa que encontraron en la biblioteca del pueblo. El viento soplaba con fuerza, y las ramas de los árboles se agitaban como si intentaran advertirles de algo. Pero los jóvenes, cegados por la emoción de la aventura, no prestaron atención a las señales. Después de caminar durante una hora, llegaron al borde del lago. La niebla era espesa y helada, y un olor a humedad y descomposición impregnaba el aire. El agua era tan oscura como se decía, reflejando la luna llena en su superficie como un ojo vigilante. Los cuatro se miraron entre sí, esperando que alguien dijera algo, pero el silencio del lugar era abrumador. Andrés fue el primero en acercarse al agua. Se agachó y tocó la superficie con la mano. El agua estaba fría, más fría de lo que debería estar, y una extraña sensación recorrió su cuerpo. De repente, sintió algo rozar sus dedos, algo suave y resbaladizo. Retiró la mano de golpe y retrocedió, tratando de no mostrar miedo. Debe haber sido un pez, dijo, aunque su voz temblaba un poco. Manuel, siempre el escéptico, sacó una pequeña piedra de su bolsillo y la lanzó al agua. La piedra hizo un sonido hueco al caer, como si hubiera caído en algo más que agua. Todos contuvieron la respiración, esperando que algo sucediera, pero el lago permaneció inmóvil. Después de unos segundos, comenzaron a relajarse, convencidos de que sus miedos eran infundados. «¿Ves? No hay nada aquí», dijo Manuel con una sonrisa forzada. «Es solo un viejo lago con demasiadas historias». Sara, sin embargo, no estaba tan segura. Sentía que algo no estaba bien, una presencia oscura que acechaba en la niebla. «Creo que deberíamos irnos», dijo, mirando a sus amigos con preocupación. Pero Andrés no estaba listo para irse. Quería probar que no había nada de qué temer, que el lago no era más que un lugar olvidado por el tiempo. «Vamos, solo quedémonos un poco más», insistió. «No pasa nada, solo necesitamos vencer el miedo». Julia, que siempre había confiado en Andrés, asintió y se acercó a él. «De acuerdo, pero no nos quedemos mucho tiempo», dijo, tomando su mano. Los cuatro se sentaron cerca de la orilla, hablando en voz baja para no romper el silencio inquietante que los rodeaba. Hablaron de sus planes, de la escuela, de cosas triviales para intentar calmar sus nervios. Sin embargo, el lago parecía absorber sus palabras, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido. Era un susurro, apenas audible, que venía de la niebla. Los jóvenes se quedaron en silencio, tratando de identificar de dónde provenía. El susurro se hizo más fuerte, y parecía venir de todas direcciones, envolviéndolos como un manto. Era un murmullo incoherente, como voces superpuestas que hablaban en un idioma desconocido. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Escuchan eso?, preguntó, aunque sabía que todos lo escuchaban. Las voces parecían susurrar secretos oscuros, cosas que no debían ser escuchadas por oídos humanos. «Vámonos», dijo Julia, apretando la mano de Andrés. «Por favor, vámonos ahora». Pero Andrés estaba fascinado, atrapado por las voces. Se levantó y comenzó a caminar hacia el lago, como si algo lo estuviera llamando. «No lo entienden», murmuró. «Es hermoso». Manuel trató de detenerlo, pero Andrés ya estaba en trance, caminando hacia el agua como un sonámbulo. Las voces se hicieron más fuertes, más claras, y una palabra emergió del caos: «Ven».
Sara gritó y corrió tras Andrés, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, algo salió del agua. Era una mano grotesca y alargada, cubierta de algas y limo, que agarró a Andrés por el tobillo y lo arrastró hacia el lago. Todo sucedió en un segundo, tan rápido que los otros no tuvieron tiempo de reaccionar. Andrés soltó un grito ahogado, y en un parpadeo, fue tragado por las aguas oscuras. La superficie se cerró sobre él, y el silencio volvió a caer sobre el lago, como si nada hubiera ocurrido. Sara, Julia y Manuel quedaron petrificados, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Manuel fue el primero en moverse, tirando de las chicas para alejarlas del agua. «¡Corran!», gritó, y los tres se adentraron en el bosque, huyendo desesperadamente del lago. Corrían sin rumbo, tropezando con raíces y ramas, sus corazones latiendo con fuerza. El susurro de las voces los seguía, persiguiéndolos a través de los árboles. El bosque parecía alargarse interminablemente, y por un momento, temieron estar atrapados en un laberinto sin salida. Finalmente, llegaron al borde del bosque, jadeantes y cubiertos de sudor. Las luces del pueblo se veían a lo lejos, pero el camino de regreso parecía interminable. Ninguno habló durante el resto del trayecto, el terror había sellado sus labios. Cuando llegaron al pueblo, corrieron hacia la casa de Manuel, el lugar más cercano. La madre de Manuel abrió la puerta, alarmada al ver sus rostros pálidos y la desesperación en sus ojos. «¿Qué ha pasado?», preguntó, pero ellos no podían hablar, solo señalaron en dirección al lago. Los adultos del pueblo se reunieron rápidamente al escuchar la historia, aunque nadie estaba dispuesto a acercarse al lago en la oscuridad. Sin embargo, a la mañana siguiente, un grupo de hombres armados con antorchas y cuerdas se aventuró a investigar. Encontraron el lugar donde los jóvenes habían estado, pero no había rastro de Andrés. Solo un par de huellas en la orilla y la linterna que había dejado caer. El lago estaba tan tranquilo como siempre, su superficie inquebrantable y vacía. El pueblo quedó marcado por la desaparición de Andrés. Sus padres se hundieron en la tristeza, y Sara, Julia y Manuel nunca pudieron olvidar lo que había sucedido. Las voces del lago los perseguían en sueños, recordándoles la oscuridad que acechaba en las profundidades. El lago sin nombre volvió a ser evitado por todos. Nadie volvió a hablar de él, y con el tiempo, la historia de Andrés se convirtió en otra leyenda, un aviso para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido. Pero el lago seguía ahí, esperando en silencio, su agua oscura escondiendo secretos que nunca debían ser descubiertos. Y en las noches más tranquilas, cuando el viento cesaba y la luna brillaba en lo alto, algunos afirmaban que podían escuchar un susurro en la niebla, llamando a aquellos lo suficientemente audaces para acercarse demasiado.